Esta conferencia Bien, comenzará a entonces grabarse. el webinar de hoy va a ser muy sencillo, va a ser sobre bases de control digital. Muy bien. Como les comenté en la charla anterior, que el instructor tuvo algunos problemas técnicos, fue más bien una charla sobre P&D, pero ahorita vamos a ir más abajo para ver las bases, ¿sí? Vamos a ver cosas más sencillas. Obviamente está más enfocado para las personas que quieren iniciar desde cero, ¿sí? ¿Qué deben hacer? Les vamos a regalar también, les vamos a estar enviando algunos libros para que puedan también eh, irse ayudando por ahí. Y justamente fíjense que hablando de bases, ¿sí? Justamente hablando de bases, eh, a algunos les preocupan mucho las bases matemáticas para el control digital, ¿sí? Para aprender control digital. Esa es una buena pregunta. Gracias, ABP, por preguntar. Sí, mira, esta clase como tal, para los que ya están inscritos al curso de control digital, ¿sí? Que también se les envió el enlace para esta clase, ustedes ya tienen un grupo privado en WhatsApp, por ahí chequen su correo, ya se les envió un correo para el grupo privado de WhatsApp, donde van a poder platicar con un servidor y también el instructor del curso. Eh, Obviamente tienen acceso a la plataforma de alumnos y las clases en vivo que van a ser más de 40 horas con todo el material, ¿no? Videos cortos, podcasts, debates. Es una biblioteca de libros de más de 600, de esto estamos llegando ya a los $1,000, ¿sí? O sea, ustedes pagan como $100 por el curso, pero tienen como $1,000 en recursos, o sea, es muy más que reembolsable. Entonces, pero esta clase en particular es pública, ¿sí? Terminando la clase nos vamos a ver nada más el grupo privado para darles las primeras indicaciones. Los que no tengan acceso a la plataforma de alumnos, vamos a ir resolviendo todos esos temas, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen, yo les envío un correo terminando para que se puedan conectar a la sesión privada. Entonces les decía yo, a algunos les preocupa lo que son las bases matemáticas, ¿no? ¿Qué bases matemáticas son quizás las más importantes para aprender control digital? Bueno, obviamente álgebra básica, ¿sí? Despeje de ecuaciones, fracciones, potencias y raíces, un poquito de álgebra lineal básica también, un poco de trigonometría, porque de repente hay que saber seno, coseno, tangente, funciones periódicas. Recuerden que esto también está relacionado con el tema de procesamiento digital de señales, ¿no? Un poco de números complejos, quizás, un poco de cálculo, quizás, ecuaciones diferenciales ordinarias, nada complejo, ¿no? Estoy hablando para iniciar control digital, ¿ok? Transformada de Laplace, transformada a zetas, ¿sí? Más que nada la transformada a zeta para el análisis de sistemas discretos y digitales, ¿no? Bueno, ¿qué tan de profundo debe ser? De hecho, no es necesario ser experto en todo ello para iniciar. La mayoría de los estudiantes pueden iniciar si dominan un poco lo más elemental o básico de álgebra, trigonometría básica, derivadas e integrales básicas. De hecho, en el tiempo discreto, que es el tiempo en que trabajan los microcontroladores, integrar no es más que una sumatoria, y todos sabemos sumar aquí, ¿no? Todos sabemos sumar y acumular. No es más que una sumatoria de los diferentes intervalos de tiempo que se van tomando muestras. Y ya, o sea, no es algo, no necesitan ser genios matemáticos y muchas veces la derivación nos lleva a simples restas matemáticas. Entonces, no se intimiden por el tema de la parte matemática, van a ver que es muy simple. De hecho, nuestro curso de control tiene fundamentos matemáticos sólidos. Para los que les interese la parte matemática, el instructor les va a dar fundamentos de matemáticos sólidos. Entonces, eso es muy importante porque hoy en día no cualquier curso de control te trae eso, ¿no? Por ahí también puede ser un poco de conceptos elementales de números complejos, ¿no? Y uno de los libros justamente que les vamos a estar regalando es, miren, este libro está magnífico, sí lo ven todos, ¿verdad? Es álgebra, pero es un diccionario de álgebra ilustrado, ¿sale? Un diccionario de álgebra ilustrado. Eh, pues prácticamente es una recopilación exhaustiva en términos, definiciones, ejemplos detallados, miren, eh, que abarca desde la aritmética básica hasta conceptos avanzados de álgebra abstracta. Entonces, aquí tienes descripciones visuales, fórmulas, y el texto explica elementos fundamentales como el valor absoluto, las matrices, progresiones numéricas y todo lo que son las propiedades de los sistemas algebraicos, ¿no?
También se enfatiza el desarrollo del pensamiento abstracto, también. Eso me gustó mucho también la fluidez en el vocabulario científico, ¿sí? Como herramientas esenciales, ¿no? Simplemente para, pues, mejorar nuestro nivel en disciplinas técnicas, ¿no? También trae geometría analítica, estadística, probabilidad. Está muy bueno, la verdad. Para el tema de control digital les va a ayudar mucho para conceptos, por ejemplo, de series de Fourier, porque aquí habla mucho de cómo se descompone cualquier función periódica o señal periódica en una suma de funciones pues, oscilantes simples, ¿no? Específicamente senos y cosenos. Álgebra booleana también define también temas de sistemas matemáticos que utilizamos para analizar circuitos y compuertas digitales. También vienen temas sobre diferencias finitas. Vienen temas sobre el plano Z también. O sea, aquí define cómo la representación geométrica de los números complejos mediante pues, un eje real y uno imaginario perpendicular, ¿sí? Porque recuerden que en la teoría aquí, de hecho dice que en la teoría de control digital el plano Z pues es la herramienta principal a través de la transformada Z, ¿no? Para analizar si un sistema o señal digital será estable. También hay temas de matrices, ¿sí? Que son temas de álgebra lineal. Operaciones con matrices, determinantes, relación de las matrices no invertibles con los términos nulos, todo eso, ¿no? Un poquito también de funciones circulares y trigonometría, todo eso. Entonces, antes de empezar con el webinar de hoy, este libro se los vamos a dar de regalo, ¿ok? De regalo, se los vamos a estar compartiendo al final de la clase de hoy, ¿sale? Para los que ya están inscritos al curso, van a tener este libro y como 50 más, ¿eh? Así que no se preocupen. Y para los que ya están en nuestros canales de YouTube, en nuestros grupos de YouTube, de WhatsApp, ¿sí? Les vamos a enviar otro libro. O sea, aquí por la clase de hoy les vamos a enviar un libro, que es este, solamente para los que están conectados, y aparte a los que están en el grupo de WhatsApp, cualquiera de nuestros grupos de WhatsApp o Telegram, les vamos a enviar otro, ¿sí? Otro, nada más por pertenecer al grupo. No importa si están conectados o no están conectados. ¿Sale? Entonces, van a ser dos libros gratis, ¿ok? Así que les conviene estar presente. Aquí les voy a enviar lo que es, por si alguien no está en ningún grupo de WhatsApp ni de Telegram, aquí les voy a enviar un link para que se puedan unir a alguno, ¿ok? ¿Sobre qué va a ser el otro grupo? El otro libro, perdón, vamos a elegir un tema, ¿no? Porque esto pues es de álgebra, ¿no? Que vienen varios temas que acabo de comentar, pero pues hay otros temas también importantes como trigonometría, derivadas, conceptos elementales de números complejos, transformadas, modelado matemático, estabilidad de sistemas y el mismo tema en sí de control digital, ¿sí? Listo. Entonces, sin más que extender, vamos a ir a las bases. Mi nombre es Jorge Gutiérrez, soy instructor y director aquí de Dignal, que es un centro de entrenamiento de todos los temas técnicos de lo que es microcontroladores y desarrollo de software. Ya muchos me conocen, años trabajando en este tema de sistemas embebidos y compartiendo un poquito de lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Con el paso del tiempo. ¿Ok? Entonces, denme unos segunditos nada más y con mucho gusto iniciamos. Bien. Muchas veces iniciamos con el tema, bueno, ¿qué tipos de control hay o qué es el control digital? ¿No? Recuerden que, como les comenté al inicio, este webinar de hoy está orientado más para los que están en cero, ¿sí? En cero en el tema de control, ¿ok? Es deseable que ya tengan un poquito de experiencia en microcontroladores y programación de microcontroladores, ya sea que con Arduino, ya sea que con algún SDK oficial del fabricante, pero que si tengan, es deseable que ya tengan experiencia, ¿no? ¿Ok? Pero a lo mejor en control digital están totalmente en cero. Entonces muchas veces empezamos a explicar, bueno, ¿qué es el control digital? Yo podría empezar aquí, miren, ¿qué es el control digital? Bueno, el control digital es una técnica donde un computador, microprocesador, microcontrolador ejecuta un algoritmo matemático, bla, 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 bla.
Pero muchas veces cuando estamos en cero esto no me dice nada realmente. Es como que, bueno, pues está bonita la definición. Nos vamos un poquito atrás, ¿no? Los que ya tienen nociones básicas de microcontroladores, al menos entienden un poquito qué es el PWM, ¿no? Entonces, para entender de dónde nace la necesidad del control digital, primero hay que separar dos conceptos que a menudo se confunden. El actuador, o sea, la forma de enviar energía, ¿sí? Ups. Y el cerebro, que es la estrategia de control. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no simplemente controlar un motor? Si hablamos de control, aplicar control digital, por ejemplo, para un motor, ¿por qué no simplemente controlar un motor por PWM y ya? ¿Ok? ¿Qué es el PWM? Es modulación por ancho de pulso, ¿sí? Que quiere decir que dependiendo, yo voy modificando este ancho, ¿sí? Del pulso con un microcontrolador, puede ser un ABR, puede ser un PIC, puede ser un SP32, un STM32, el que ustedes gusten y manden. Yo voy modificando el tiempo de este ancho de pulso y dependiendo de ese tiempo, pues, ¿qué va a pasar? Pues si es un servo, pues se va a mover angularmente el servo dependiendo del ancho, o si es un motor, pues es la energía que llega al motor. Si es un LED, pues qué tanto va a iluminar el LED, ¿sí o no? O sea, voy modulando la energía que inyecto, en este caso, al sistema o al objeto físico que quiero controlar. Entonces, ¿por qué no hacerlo simplemente por PWM y ya? ¿Estamos de acuerdo? PWM realmente no es un método de control, es simplemente una forma eficiente de inyectarle energía al motor. Y el problema viene aquí, ¿sí? Si programamos un microcontrolador para que entregue un PWM, por ejemplo, del 50%, le estamos diciendo al motor, ¿sabes qué? Recibe la mitad del voltaje disponible y si el motor está libre sobre una mesa, girará a una velocidad fija, por ejemplo, 2000 revoluciones, ¿verdad? Y listo. Si yo pongo mi motorcito y miran, como práctica, le inyecto 50% y el motorcito gira a la mitad, por decirlo así, de su capacidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque solo está recibiendo la mitad, o sea, no tiene la energía conectada de forma constante, directa, simplemente está recibiendo la mitad, ¿no? Como este pulsito. ¿Te das cuenta que la mitad? Ahora bien, ¿cuándo empieza el problema? En la vida real, los motores no están sobre una mesa nada más para que nosotros lo veamos girar. En la vida real están colocados para realmente mover cosas. Imagina que ese motor mueve una banda transportadora, por ejemplo, si de repente le ponemos un objeto pesado encima, ¿sí? El motor se va a frenar y va a bajar, por ejemplo, de 2000 revoluciones, va a bajar a 1200, aunque le sigamos dando ese mismo 50% de PWM. También pueden existir perturbaciones mecánicas, o sea, si el motor sube a una pendiente, se frenará. Si la baja, se acelerará. Fricción y desgaste. Con el tiempo los rodamientos se desgastan y el motor necesitará más energía para girar a la misma velocidad. Entonces, aquí nace la necesidad del control. O sea, en la vida real van a haber cambios de carga, van a haber perturbaciones mecánicas, van a haber fricción y desgaste y muchas otras cosas más. Entonces, aunque yo le esté inyectando ese 50%, todos estos escenarios van a alterar mi sistema. Y este es un ejemplo para entender por qué nace la necesidad del control. ¿Sí? El PWM por sí solo es ciego, es un lazo abierto. No tengo una retroalimentación que me diga, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto. Entonces, reajusta ese PWM porque aquí estás teniendo una perturbación, estás teniendo una carga, estás teniendo X cosa. Estás teniendo un error, ¿no? Entonces necesitamos un sistema con ojos, que es un lazo cerrado, ¿sí? Que mida la velocidad real del motor y ajuste dinámicamente el PWM para mantener las revoluciones exactas que queremos, sin importar la carga. Es como ir calando, ir midiendo, a ver, le doy esto, pero si veo que aquí hay mucha carga o está bajando esto, entonces mejor reajusto, vamos reajustando, ¿ok? Entonces, ya con esto podemos
un poquito definir entonces qué es el control digital. Es una técnica donde un computador, microprocesador o microcontrolador, ¿sí? Que aquí puede ser una Raspberry Pi, puede ser un Arduino, si hablamos de ambientes de desarrollo completos, pero si hablamos de marcas de microcontroladores, puede ser un PIC, puede ser un STM32, puede ser un SP32, etcétera, ¿no? Entonces, o puede ser tu computadora, ¿no? Entonces, cualquiera de estos ejecuta un algoritmo matemático a intervalos de tiempo regulares para modificar el comportamiento de un sistema físico que es la planta, ¿ok? Asegurando que alcance un estado deseado. Sirve para automatizar procesos garantizando estabilidad, precisión y repetibilidad, absorbiendo cualquier perturbación del entorno. Entonces, aquí entra esto que hablamos. Si yo nada más inyecto el PWM, ¿cómo garantizo estabilidad? ¿Cómo garantizo precisión? ¿Cómo garantizo repetibilidad? ¿Sí? No tengo una retroalimentación que me esté diciendo, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, ¿sí o no? Entonces, con el control digital, sí puedo, de alguna forma, sí puedo tener un tipo de retroalimentación para ir midiendo márgenes de errores que se pueda ajustar, de hecho, el algoritmo y, ¿por qué no?, ir ajustando ese PWM. ¿De acuerdo? Hasta acá vamos bien. Entonces, para eso es el control digital. Y miren, esta imagen ilustra muy claro un lazo de control cerrado, que vemos aquí el GIF. Lo tomamos de Real Parts. En un entorno industrial, típicamente automatizado, por ejemplo, por PLCs o un controlador industrial, que normalmente está enfocado a la regulación de temperatura de un fluido que viaja a través de la tubería, como vemos en la pantalla. Entonces, es exactamente la misma filosofía del lazo que estamos hablando para el motor DC, pero aplicado a un proceso térmico, ¿sale? Entonces, la planta es el proceso físico. En este escenario, la planta es la tubería y el fluido que pasa a través de ella, ¿no? El objeto físico, pues, es mantener ese fluido a una temperatura específica y constante, sin importar si el flujo de la tubería aumenta o si la temperatura exterior enfría el tubo. Nuestro sensor, que es el termopar, está ubicado a la derecha, ¿sí? El termopar es el sensor encargado de medir la variable que nos interesa controlar, ¿no? Que en este caso, la variable de proceso, ¿no? O process variable. Entonces, su función es traducir la temperatura del flujo en una pequeña señal eléctrica analógica, que estamos hablando de milivoltios, y la envía de regreso a través de la línea verde, ¿sí? Inferior etiquetada como feedback, ¿no? Esta de aquí, miren. Aquí tenemos la retroalimentación. Entonces, ahí es donde sabemos qué rollo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí en este gabinete justamente tenemos son las tarjetas de control, son módulos de entradas, salidas de un PLC, ¿no? Y un regulador de potencia. Entonces, pues aquí se recibe la línea verde del termopar, aquí es donde la señal física se digitaliza, o sea, se muestrea. Y dentro, pues hay un algoritmo que ejecuta el algoritmo, como por ejemplo un PID, compara la temperatura real medida por el termopar contra un set point, que es la temperatura deseada. Si la temperatura real es más baja de lo debido, entonces calcula cuánta energía necesita inyectar para corregir el error. Así de simple. O sea, realmente no es, explicándolo en términos básicos y entendiendo las bases, no es gran cosa. Simplemente digo, mira, me está llegando una temperatura más baja de lo debido, entonces pues voy a calcular cuánta energía necesito inyectar para corregir esa diferencia que tengo. ¿Ok? También vemos una línea roja, ¿no? Que es el actuador, es como una resistencia térmica o un cable calefactor que se enrolla alrededor de la tubería y pasa por la válvula, ¿sí? Que representa un elemento calefactor como una resistencia eléctrica más o menos, ¿no? Y a la izquierda es un actuador intermedio, es como un relé de estado sólido, no sé qué opinan ustedes, un tiristor, sí, el cual pues envía unas señales de un módulo de salida, ¿no? A través de la línea verde superior
hacia el regulador de potencia para que este deje pasar más o menos corriente eléctrica hacia la línea roja, ¿no? Obviamente a mayor corriente la resistencia se calienta más, ¿no? Entonces es para que entiendan un poquito otro ejemplo, ¿no? Que en lugar del motor, ¿cómo puede ser en estos temas también? ¿Cómo se aplica esto en temas térmicos? ¿Ok? Entonces, la diferencia del control analógico, ¿cuál es el ciclo del control digital? La diferencia del control analógico que procesa señales continuas con amplificadores operacionales y capacitores, el control digital funciona en un bucle discreto. ¿Qué quiere decir? Ustedes muy bien saben, cuando tenemos una señal analógica, necesitamos muestrear, o sea, tener un ADC o un encoder, que muchas veces eso está interno, bueno, el ADC está interno en el microcontrolador, lee la velocidad real del motor en un sistema de tiempo preciso, calcula el error, ¿sí? Resta la velocidad real de la velocidad deseada, ¿ok? Error va a ser igual a set point menos real, que es lo que les explicaba hace rato. Si veo que estoy por debajo, ajusto. Estoy por arriba, ajusto. Pero tengo que poner un punto, un set point, ¿sí? Un punto, ¿sí? De comparación. Procesar el algoritmo. Ejecuta una ecuación matemática como un PID digital para calcular cuánto PWM se necesita ahora mismo para corregir ese error. Y actuar, es decir, ya que tengo el error, ¿qué voy a hacer? Voy a actualizar el registro del problema. Es decir, voy a decir, mira, estoy por debajo, estoy por arriba, bueno, vamos a reajustar. Y después es esperar, aguardar una fracción de milisegundo, es decir, tiempo de muestreo T, y repetir el ciclo. ¿Ok? No sé si estás por acá, Gustavo, si quieres agregar algo o vamos bien hasta acá. Déjame ver también. Sí, hola, saludos a todos, buen día. Sí, lo que nos comenta Jorge es adecuado y efectivamente tenemos una manera de calefacción, en este caso es una resistencia, con el cual nosotros podemos generar un calentamiento en el fluido, ¿no? Para hacer la regulación, en este caso, de la variable que nos interesa, que es temperatura. Ahora, existe diversas maneras en que nosotros podríamos controlar esa temperatura. Por ejemplo, si se me pasa de temperatura, ¿qué es lo que se podría hacer? Se podría activar un ventilador, se podría mandar fluido a través de un serpentín para hacer una regulación. Entonces, todos estos elementos nos van a servir para poder controlar el fluido, en este caso, que queremos nosotros controlar la temperatura. Y estos elementos nosotros los llamaríamos como variable manipulada. Es decir, mi variable de proceso, mi variable que me interesa es temperatura. El que lo voy a modificar para conseguir ese objetivo, a nosotros lo vamos a llamar variable manipulada. Por ejemplo, si yo necesito subir la temperatura, ¿qué necesito cambiar? Subir la potencia en la resistencia para generar calentamiento. Entonces, mi variable manipulada es potencia. Entonces, son conceptos que vamos a llevar de la mano. Necesito manipular una variable para mantener otra en el estado deseado, que en este caso, como nos comenta Jorge, se refiere al punto de consigna o más famoso típicamente llamado set point. Y ese sería el comentario para esta parte del lazo de control. Muchas gracias. Inge Gustavo, vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos una imagen que la verdad que detesté, no me gustó, pero ya no me dio tiempo de cambiarla. Ahí Gustavo me iba a pasar otra, pero bueno, evidentemente se nota que está hecho con IA, ¿no? Pero bueno, es para que se entienda un poquito el ciclo. Miren que justamente tenemos el punto de consigna, el set point, ¿ok? Aquí dentro del chip del microcontrolador, aquí el que ustedes quieran, un PIC, un ABR, un SP32, un STM32. Ojo, a nivel interno eso ya sería para otro webinar. Hay microcontroladores que tienen aceleradores para que esto fluya mejor. No es lo mismo querer hacerlo en un PIC 16F877A que hacerlo en un STM32, ¿verdad? Obviamente. Entonces, aquí se inyecta el PWM al motor, ¿sí? Aquí está el encoder que nos va a decir la velocidad. Vamos a muestrear esto de aquí y al mismo tiempo tenemos aquí la retroalimentación y tenemos aquí un ciclo, vean, un bucle. Tenemos un bucle aquí, justamente, que es pues, esto que tenemos acá igual.
Ese bucle, ese feedback, esa retroalimentación, justamente para ir ajustando el error, ¿no? Ese es el ciclo del control. Ah, ¿no se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿Por qué no se ve? Ahí está, ya se ve, perdón. Esa es la imagen que les decía, ese es el chip que yo les decía, ¿sí? Este es el set point que se coloca, se ajusta, o sea, el chip ya sabe qué set point va a ser. Aquí está el PWM que se inyecta al motor. Con su encoder vamos a saber la velocidad que está teniendo y eso se retroalimenta hacia el mismo chip y aquí se forma el ciclo que yo les comentaba, ¿sí? Que es justamente el mismo que tenemos acá. Entonces, continuamos. ¿Por qué necesitamos entonces control digital en lugar de analógico? Bueno, aquí no me quiero extender mucho, pero sabemos que el control antes se hacía con circuitos analógicos, hace décadas, resistencias, condensadores, amplificadores operacionales, etcétera. Es rápido el tiempo continuo, pero el control digital lo desplazó por razones de peso, inmunidad al ruido al entorno, flexibilidad absoluta, modificación, por la modificación por software. Si queremos cambiar el comportamiento de un control analógico, tenemos que soldar componentes y en control digital simplemente cambiamos líneas de código en el firmware. Esa es la diferencia. Complejidad algorítmica también, ya que implementar filtros avanzados, lógicas de seguridad, control predictivo o inteligencia artificial en componentes analógicos es prácticamente imposible. Entonces, en digital solo requiere potencia de cómputo, ¿ok? Comunicación y diagnóstico, ¿no? Un controlador digital no solo controla el motor, sino que puede enviar por puerto serie, Wi-Fi, buscan la telemetría del sistema, registrar fallas o recibir órdenes a distancia. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Entonces, PWM es el músculo que alimenta el motor. El encoder, que el sensor que registra la velocidad, son los ojos que ven la velocidad real. Es decir, mira, ahorita está esto girando a tal velocidad, viene tal perturbación, entonces, ¿qué pasa? El encoder registra el cambio de velocidad, ¿no? El trancazo, como decimos por acá. El control digital es el cerebro, es el algoritmo corriendo en el microcontrolador, ¿sí? Que decide basándose en lo que ve. ¿Qué tanto tenemos que tensar el músculo, es decir, el PWM, para que el motor mantenga la velocidad perfecta? ¿Sí? Es como si ustedes se ponen de un pie, qué tanto equilibrio y qué tanta fuerza y qué tanto tienen que tensar ciertos músculos para no caerse, ¿verdad? Entonces, su cerebro va mandando esas señales de equilibrio. Eso es, digo, las bases. Hay varios tipos de control digital, ¿sí? No quiero generalizar, pero para que se entienda en palabras simples, eso es el control digital. Y van a haber términos que a lo mejor los que vienen desde cero todavía necesitamos repasar. Por ejemplo, ¿qué es una planta? Se escucha mucho lo de la planta en control digital. En teoría de control, ya sea analógico o digital, la planta pues es el sistema físico, proceso o maquinaria que se ha controlado regular. En palabras sencillas, la planta es el objeto de estudio, ¿no? Aquello a lo que queremos modificarle el comportamiento, no tiene nada que ver con botánica realmente. El término, de hecho, proviene de la ingeniería de procesos e industrial, como una planta química o una planta de manufactura, y por eso se le clavó el nombre de planta, ¿no? Pero lo vamos a escuchar mucho en el tema de control. A ver, ¿qué dice aquí? Ejemplos claros de qué es una planta. Bueno, es el hardware real, dependiendo de nuestro proyecto o industria. La planta puede ser, por ejemplo, en robótica o mecatrónica puede ser un motor DC, un servomotor, el brazo de un robot o un dron. En procesos industriales puede ser el agua dentro de un tanque, donde queremos controlar el nivel, un horno industrial, o donde queremos controlar la temperatura, o una tubería de gas, ¿sí? Donde controlamos la presión. En la vida cotidiana, muy bien, ¿qué puede ser en la vida cotidiana? El habitáculo de un auto, por ejemplo, cuando el aire acondicionado automático intenta regular la temperatura, ¿no? Nosotros necesitamos un equilibrio, ¿y sabes qué? Ya te estás pasando, entonces ajusta. Oye, ya te estás pasando, reajusta. ¿Sale? Es otro claro ejemplo, hablando de temas térmicos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ve el control digital a la planta? Un microcontrolador no entiende de fierros, engranajes ni calor, solo entiende de números.
Por lo tanto, para que un control digital funcione, la planta se conceptualiza a través de 3 elementos, ¿sí? Lo que es la entrada, que tenemos aquí UDK, como dice aquí, que es la señal de estímulo que recibe la planta desde el controlador para alterar su estado. En el caso de un motor de C, la entrada de control puede ser el voltaje, frecuentemente aplicado mediante PWM, ¿ok? La salida, que es ya la variable procesada, YDK, como nuestras clases de procesamiento digital de señales, pues la variable física real que produce la planta, ¿no? Y que queremos medir. En un motor sería la velocidad por lo regular, ¿no? O podría ser la posición angular. Y el modelo matemático, que es, bueno, para diseñar un control digital avanzado, como ingenieros o estudiantes, tenemos que traducir el comportamiento físico de la planta, ¿no? Su inercia, su fricción, su resistencia eléctrica, todo esto lo podemos traducir en ecuaciones, en diferencias. ¿En qué plano, señores? Estamos hablando de microcontroladores, todo esto es en el plano Z, ¿sí? En el plano Z. Muy bien. Y esto le permite al algoritmo saber cómo va a reaccionar el objeto real antes de enviarle el pulso. ¿Ok? Entonces, la diferencia clave en control digital, ¿cuál es? Bueno, en el control analógico la planta interactúa con señales que cambian continuamente en el tiempo, ¿sí? En el control digital la planta sigue siendo un objeto analógico que vive en el mundo real, pero interactúa con el controlador a través de vistas instantáneas, ¿ok? ¿Cuáles son estas vistas instantáneas? Pues simplemente las muestras que va tomando, ¿sí? Desde el inicio, en las muestras que va tomando el ADC, ¿verdad? Nosotros tenemos una señal continua, el ADC, esto lo va, esta misma señal, la va discretizando, ¿no? Estas son las vistas instantáneas a las que se refiere el texto. Obviamente esto depende de la velocidad de muestreo y todo eso, ¿no? Muy bien. El controlador digital observa la salida de la planta solo en tiempos de muestreo específico. Obviamente aquí vamos a tener K más 1, K más 2, etcétera. Y calcula el siguiente paso, ¿no? Por eso el gran reto del control digital es modelar matemáticamente cómo reacciona esa planta analógica entre cada milisegundo que el microcontrolador se toma para medirla, ¿no? Y aquí entramos en un tema que es el modelado matemático, ¿no? Modelado matemático, y también en el curso vamos a ver el tema de identificación paramétrica, ¿no? Ahorita también vamos a ver este tema que es modelo. Ya vimos conceptos muy básicos de control digital, pero ¿qué es modelar matemáticamente? Bueno, prácticamente es modelar y la identificación paramétrica no son exactamente lo mismo, están ligados, sí. Para ponerlos en términos sencillos, modelar matemáticamente es el concepto amplio, digamos, el qué y el por qué. Y la identificación paramétrica es una metodología moderna y práctica para obtener ese modelo, es el cómo, ¿no? Entonces, prácticamente modelar es traducir el comportamiento físico del mundo real al lenguaje de las matemáticas, ¿no? Encontrar una ecuación o un conjunto de ecuaciones que describa de forma precisa cómo cambia la salida de la planta, ¿no? Por ejemplo, la velocidad del motor, las revoluciones por minuto, ¿sí? Cuando aplicamos una determinada entrada, ¿sí? Por ejemplo, el porcentaje de PWM, ¿sí? Es un estímulo, ok, vamos a ver qué hay en la salida. Y existen dos formas principales del modelado, modelado por primeros principios, caja blanca. Es prácticamente sentarse en papel y lápiz y usar las leyes de la física, como por ejemplo para un motor de C, podemos usar las leyes de Kirchhoff para la parte eléctrica y las leyes de Newton para la parte mecánica. Y el resultado pues es una ecuación diferencial matemática teórica que describe perfectamente el motor ideal. Y otra forma para el modelado matemático es el modelado por identificación de sistemas, que se llama caja negra gris, porque en el mundo real a veces no conocemos la inductancia exacta del motor o la fricción
cambia según la temperatura, o el sistema es tan complejo que calcular las leyes físicas es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces aquí es donde dejamos de lado un poco la física teórica y nos ponemos realmente a estimular la planta real con una señal. ¿Sí? Medimos cómo reacciona y buscamos una ecuación matemática que emule o copie esa gráfica de comportamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la identificación paramétrica entonces? Bueno, es una técnica matemática específica dentro de esa caja negra gris que platicamos que asume que nosotros ya conocemos o sospechamos la estructura de la ecuación de la planta, pero no conocemos los valores exactos o los parámetros de esa ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, por teoría sabemos que un motor de C, ¿sí?, se comporta típicamente como un sistema de primer orden con retardo, ¿no? De segundo orden. Y su estructura matemática en el plano continuo normalmente es GDS igual a K de TS más 1. ¿Sí? O sea, conocemos ya la estructura, pero no sabemos cuánto vale la ganancia. En este caso, la ganancia es K, ni cuánto vale la constante de tiempo T para nuestro motor específico. Entonces, la identificación paramétrica consiste en aplicar algoritmos matemáticos, como por ejemplo puede ser el método de mínimos cuadrados o algoritmos de optimización, a los datos experimentales para encontrar valores numéricos exactos de esa ganancia que necesitamos y también valores para el tiempo, la constante de tiempo, que hacen que la ecuación matemática reaccione idéntico al motor real. ¿Sí? A lo que estamos viendo con nuestros ojos. Necesitamos una ecuación matemática que realmente modele eso que estamos viendo realmente. ¿Ok? Entonces, una analogía para entender eso es, imagínense que queremos crear un clon digital de un amigo de ustedes para un videojuego. Un clon digital para un videojuego, de un amigo, perdón. Entonces, modelar matemáticamente es, por ejemplo, replicar su cuerpo en el juego. Podemos hacerlo estudiando su anatomía desde cero, ¿no? Que sería la analogía de primeros principios. Y la identificación paramétrica es como si ya tuviéramos un modelo base de avatar humano en 3D en el software, ¿sí? Ya tenemos la estructura genérica y lo único que hacemos es tomar una cinta métrica para medir cuánto mide su brazo, ¿sí? Cuánto mide de altura, cuánto tiene de peso, o sea, parámetros, por eso se llama identificación paramétrica, para ajustarlos en el software y que el avatar quede idéntico a él. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitamos todo esto del modelo de modelar matemáticamente y la identificación paramétrica? Bueno, en control digital, cuando discretizas el sistema para meterlo a un microcontrolador, necesitamos que el algoritmo sepa el futuro inmediato. ¿Ya se han puesto a pensar en eso? Necesitamos también saber el futuro, predecir de alguna forma el futuro. Si el modelo matemático parametrizado te dice que nuestro motor va a tardar, por ejemplo, 50 milisegundos en reaccionar a un cambio brusco de voltaje, ¿sí? Oye, ¿sabes que se viene una caída de voltaje bien cañona? Si tenemos un modelo matemático parametrizado que dice que nuestro motor va a tardar 50 milisegundos en reaccionar a un cambio brusco de voltaje, entonces, ¿qué va a hacer nuestro algoritmo PID? Ese algoritmo PID no se va a desesperar. No va a decir, mira, hay una caída, tú síguele enviando el PWM como es. No, no va a saturar el PWM en los primeros 10 milisegundos. Va a esperar y va a compensar en el momento exacto. Está preparado matemáticamente para esperar el tiempo. No sé si de repente han intentado alguna vez obtener la respuesta al escalón de un motor, por ejemplo, para ver su gráfica de velocidad. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si Gustavo quieres agregar algo aquí en lo que Sí, hemos gracias. comentado. Me parece que alguien tenía alguna duda sobre si era complicado hacer esto, aunque sea un proceso complejo. Y bueno, es justamente el objetivo de la identificación paramétrica, ¿no? Es una serie de procedimientos meramente numéricos que pues nos ahorran a nosotros ese trabajo, ¿no? Estaríamos de acuerdo que intentar eso manualmente, pues sería algo complicado, ¿no? Y probablemente pues con muchos errores. Entonces, la idea de la identificación paramétrica es que pasemos
Ahora sí, bajo el estudio del comportamiento de nuestro motor, por ejemplo, nuestra variable deseada que sea velocidad o posición, que podamos observarla durante un estímulo. Y nosotros lo que nos interesa es que podamos inyectar una señal de entrada, ya lo habíamos platicado, ¿no? PWM podría ser, y obtenemos una señal de salida. Entonces nosotros tenemos una representación de dos variables físicas, ¿no? Una señal que entra y una señal que sale. Y bueno, ya que tenemos estos datos, el algoritmo se carga automáticamente pues de generar un ajuste de acuerdo con los datos experimentales. Ya habíamos platicado, ¿no? Que es complicado hacerlo manualmente. Entonces, ¿cómo es que realmente funcionan estos métodos numéricos? Pues aquí nos estamos ayudando de un poquito de nociones de cálculo, más que nada de encontrar mínimos, porque la idea es que nosotros vamos a proponer con una ecuación modelo o estructura, como ya lo había comentado Jorge, en el cual nosotros vamos a intentar minimizar ese error. Es decir, esa curva que nosotros estamos proponiendo, el algoritmo se va a encargar de ajustarla de manera que tengamos el mínimo error posible. Y pues nos va a ayudar mucho mejor si nosotros conocemos en parte el modelo, ¿no? Si yo conozco que el motor tiene comportamiento por una resistencia mecánica, que porque tiene fricción, que porque tiene eh, un inductor, es decir, la armadura, entonces yo puedo auxiliarme de eso en el modelado y definir, bueno, yo espero estos elementos en el motor, espero esta estructura y por lo tanto la identificación paramétrica me va a dar una aproximación más fiel, ¿no? A que si yo simplemente pasara los datos al algoritmo ciegamente y esperara el mejor resultado. Entonces es interesante cómo tanto el modelo, saber los principios de funcionamiento, nos puede servir para que la identificación nos dé resultados pues mucho mejores para nosotros, porque al final del día el objetivo es que podamos controlar de la mejor manera posible. ¿Cómo se logra? Obteniendo datos fiables. Y una manera de conseguir estos datos fiables es a través de una representación fiel de estos parámetros a través de la identificación paramétrica. Porque a veces nos podríamos sentar y pensar, ¿no? Ahora, ¿cómo mido la resistencia? ¿Cómo mido la fricción? Necesito un equipo de medición para cada cosa, ¿no? Y eso también le agregamos una incertidumbre de error, ¿no? Entonces, aunque pudiéramos hacer la medición de cada uno de estos parámetros, pues por error humano o por error de medición, pues podríamos tener unos datos que también tienen un margen de error, ¿no? Y justamente la identificación paramétrica se encarga de optimizar esa parte. Matemáticamente hablando, ajusta todo a manera de que, pues en conjunto con todos los parámetros, nos arroje de forma más fiel el modelo que estamos intentando buscar. Y ya que lo tenemos, ahora sí, tenemos todas las bases matemáticas para decir, el controlador necesita esto y va a funcionar bien, porque ya tenemos, como nos decía Jorge, un clon digital. Y por lo tanto sabríamos qué va a suceder con él si yo inyecto tales ganancias o inyecto tal estructura de control. Y ese sería el comentario respecto a la identificación. No sé si con eso habría quedado resuelta la duda. Excelente, muchas gracias, Gustavo. Ya le está pidiendo para capacitar, así lo explican ellos, para capacitar y para guardar riesgo. Hacer una Bien. Y bueno, tenemos una pequeña gráfica para un control PID muy básico. Aquí se condensa de forma pura lo que es la esencia matemática del control PID, ¿sí? Y explica lo que es el comportamiento de sus tres componentes, ¿no? La parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa, ¿no? PID. ¿Sí? La parte integral, la acción integral, la parte proporcional y la parte derivativa. ¿Sale? Vamos a tratar de explicarlo de la manera más simple que podamos, ¿no? Y aquí se toma como referencia un instante de tiempo específico que es T0, ¿sí? ¿Esto qué es? T0, ¿qué sería, chicos? ¿Es el presente, el pasado o el futuro? A ver, coméntenme por ahí por el chat para que no se me duerman. T0 es el presente, el pasado o el futuro. Exactamente, es el presente, ¿no? En el eje vertical tenemos el error del sistema, ¿sí? El error del sistema,
¿Qué es el error del sistema? Ya dijimos que es la diferencia entre lo que queremos y lo que tenemos. ¿Sí? Si ustedes me dicen, a ver, lléname un vaso de agua a la mitad, eso es lo que quiero, a la mitad, y yo les lleno el vaso de agua completo, eso es lo que tengo, no es lo que quería, es lo que tengo. Esto es lo mismo, ¿no? Entonces, en el eje horizontal pues, tenemos el tiempo. Entonces, el objetivo de cualquier control es hacer que esa línea roja, que es el error, esa línea roja que tenemos, llegue a cero, ¿verdad? O sea, ese es el objetivo del control, no tener errores, que es lo que venimos platicando, ¿no? Es decir, si yo mi vaso de agua lo paso arriba de la mitad, pues yo necesito reajustar ese vaso de agua, irle tumbando agüita para que llegue a la mitad y yo tenga realmente lo que quiero, que es el vaso de agua hasta la mitad. Entonces vamos a desglosar estos elementos. Obviamente ya en el curso esto ya podemos aplicar ecuaciones en diferencias, matemáticas y todo esto para tener una justificación sólida, pero aquí lo vamos a ver de manera más básica, ¿no? Vamos a ver con la parte P, la acción proporcional, que apunta al punto negro, ¿sí? Este de aquí, que es el instante exacto de T0. Es decir, como ya dijimos, es el presente. A la acción proporcional solo le importa lo que está pasando justo ahora, ¿no? Toma el valor del error en ese milisegundo exacto y lo multiplica por una ganancia que normalmente le llamamos KdP. ¿Ok? Y la relación con nuestro tema aquí, pues es que si nuestro motor de C se frena, por ejemplo, súbitamente en el instante T0, aquí, porque, por ejemplo, regresemos al ejemplo de la banda transportadora. Imagínense que una caja pesa más de lo normal, le pusimos una carga muy pesada, pues obviamente ahí el error va a crecer instantáneamente, ¿verdad? Entonces la acción proporcional, ¿qué va a hacer? Reaccionar de inmediato y va a aumentar el PWM para decirle al motor, oye, mira, está pesado, oye, vamos a inyectarle más energía para que aguante esa carga, ¿no? De forma proporcional al tamaño de error, o sea, esto va a crecer, ¿sí? Lo rojo va a crecer. En ese momento, ¿verdad? Entonces, la acción proporcional reacciona de inmediato aumentando el PWM de forma proporcional a ese tamaño del error actual para intentar compensarlo. ¿Sí o no? Entonces, esa es básicamente la acción proporcional para el ejemplo de nuestro motor DC. Ahora bien, la acción integral acá prácticamente está representado por toda esta parte de aquí, antes de T0, antes de la línea verde que tenemos aquí. Esta es la acción integral. ¿Qué sería, chicos? ¿Qué sería? ¿El presente o el pasado? Exactamente, Nelson, gracias. Aldo, gracias. Miguel, ABP, César. Sería el pasado, efectivamente. La acción integral es el pasado. Es desde el inicio hasta llegar al presente. Recuerden que matemáticamente una integral calcula el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces, esta acción va acumulando, o sea, va sumando. De hecho, en tiempo discreto esto lo hacemos con una sumatoria. ¿Verdad? Todos sabemos sumar aquí, entonces no es cosa de otro mundo. Entonces los errores, se van acumulando los errores que ocurrieron en el pasado. Aquí nos cobra factura el pasado, ¿no? Entonces, si hay una pequeña fricción constante en el motor, imagínense otra vez la banda transportadora, ¿sí? Imagínense que hay una pequeña fricción constante en el motor, ¿sí? Que la acción proporcional no logra vencer por sí sola, generando un error en estado estacionario, obviamente, ¿no? Entonces, la acción integral va a notar que el error se mantiene en el tiempo, ¿ok? Y al acumular ese error histórico, milisegundo a milisegundo, la componente
va a necesitar saturar el PWM lo suficiente hacia arriba hasta arrastrar el error a cero absoluto, que es la idea que esto pues se vaya a cero, ¿no? Y la acción derivativa, pues, si este es el pasado, la parte integral, este es el presente, acá tenemos el futuro. Verán cómo la integral está relacionada con el pasado y la derivada con el futuro. Entonces, si el motor está acelerando demasiado rápido hacia el set point, ¿ok? La pendiente será muy pronunciada. Aquí estamos hablando de esta pendiente de acá. Entonces, la acción derivativa, esas pendientes se puede ir moviendo, ¿no? Perdón, aquí me equivoqué. Se puede ir moviendo para ir midiendo esto. Entonces, la acción derivativa predice que si sigue a esa velocidad se va a pasar de largo. Eso le llamamos overshoot, ¿no? Al detectar esa velocidad de cambio, actúa como un freno dinámico, por decirlo así, reduciendo sutilmente el PWM para que el motor pues, aterrice suavemente en la velocidad deseada sin tanto movimiento o oscilamiento, ¿no? Entonces, ya esa pendiente va a depender, ¿no? Va a por ejemplo, como les comenté, si el motor acelera demasiado rápido, y esa pendiente, por ejemplo, se va a pronunciar más, va a ser más pronunciada. Entonces, esa acción derivativa nos va a predecir cómo debemos continuar con eso, ¿no? Entonces, esto, como obviamente pueden ver, es tiempo continuo, ¿sí? Cuando lo llevamos a un microcontrolador, para controlar, por ejemplo, un motor DC, la curva roja que ven aquí se vuelve discreta. Sí, vamos a tener muestras, como ya les comenté hace rato. El ADC va a agarrar una muestra, la va a codificar a digital y la va a enviar al microcontrolador para que procese ese valor y lo meta al algoritmo computacional. ¿Listo? Entonces, vamos a tener estas muestras. El microcontrolador no ve la línea continua, ve puntos, estos puntitos, bueno, aquí la regué, lo hubiera puesto otro color, ¿verdad? Ve estos puntitos continuos, que son valores digitales. Cuando digo ve puntitos, no quiere decir que tenga ojos y vea puntos. Me refiero a que estos son valores digitales, ¿sí? Por lo regular son valores enteros. ¿Sí? 1, 10, 20, 2000, 5000, dependiendo de los bits del AEC. ¿Ok? Entonces, la integral se vuelve una sumatoria. La integral se vuelve una sumatoria. ¿Sí? En lugar de calcular el área matemática perfecta con cálculo diferencial e integral, el algoritmo digital hace simplemente una suma geométrica. Es decir, acumula el error actual con los errores de los ciclos anteriores en cada paso K. Y la derivada se vuelve una resta. ¿Sí? En lugar de una recta tangente perfecta, pues va a calcular la pendiente restando el error actual menos el error del milisegundo anterior, dividido por el tiempo, ¿no? Básicamente esto se vuelve el error actual menos el error de, este sería K de, a ver, la regué, sería K menos 1, el error anterior. Y acá sería K más 1, ¿no? El siguiente, el futuro. K menos 1 es una muestra anterior y K más 1 es una muestra siguiente, teniendo en cuenta esta línea, ¿no? Del presente. Entonces, aquí sería, ¿qué? Menos una muestra anterior, K menos 1. ¿Sí? Y todo esto entre
¿Quién? Dividido por el tiempo. Entonces, estos son los ojos analíticos del algoritmo ejecutándose dentro del chip. Entonces, el algoritmo analiza el punto actual, que es la P, el historial guardado en memoria, que es la I, la parte integral, y la tendencia geométrica hacia el siguiente paso, que es la D. Para calcular, todo esto lo hace, ¿para qué? Para poder calcular el PWM perfecto en ese momento que le va a enviar a la planta. ¿Qué les parece? ¿Se entendió hasta acá? Los que venían en cero lograron entender al menos qué es el control digital y cómo se utilizan matemáticas simples para esto. ¿Algo que te gustaría agregar, Gustavo? Si tienen dudas, preguntas, igual pueden dejarlas en el chat y ahí Gustavo con mucho gusto las va a responder, mientras yo voy creando el link del libro, ¿sale? Si tu micrófono lo tienes que activar, Gustavo, ¿sale? Si estás por ahí. Sí, bueno, como ya nos comentaba Jorge, entonces tenemos que el control PID básicamente es una suma de acciones o la forma en que nosotros vamos a tratar ese error, ¿no? Ya nos comentaba que la parte P se corresponde a la parte proporcional, es decir, cómo yo voy a intervenir a la planta con el error que tengo actualmente, con lo que está pasando en el presente en este mismo instante, ¿no? O en nuestro caso con el microcontrolador, lo que se está procesando directamente en el núcleo. Ahora, sobre la parte de la acción integral, efectivamente es un acumulativo que nos va a permitir deshacernos del error en estado estacionario. A lo mejor podría quedar un poco confuso qué es error en estado estacionario, pero básicamente hace alusión que aunque la acción proporcional por sí sola quiere bajar el error, llega a un punto que, pues por más que hace intentar modificaciones, se genera un error nuevo y ese error nuevo genera una acción proporcional total diferente y luego así entra en bucle, entonces por eso se genera un error en estado estacionario, ¿no? Porque la acción proporcional constantemente intenta corregir y no lo logra. Con la acción integral es como si a esa parte nosotros le añadimos otra, en la cual nosotros ya estamos intentando eliminar con la ayuda de los datos que hemos recopilado anteriormente. Si yo me estoy dando cuenta que aunque está pasando el tiempo, no soy capaz de poder deshacerme de ese error, entonces hago un acumulativo extra de mi acción proporcional para que con estas dos acciones juntas ya pueda deshacerme del error. Y como se va acumulando con el tiempo, si el error permanece, también la acción integral se hace más agresiva. Por lo tanto, la señal final que estamos enviando de PWM se hace más grande hasta que llegamos al punto donde el error en estado estacionario desaparece. Y al final ese es nuestro objetivo, ¿no? El error en estado estacionario no lo queremos y cuando nosotros tenemos un error en cero, significa que hemos cumplido nuestro objetivo de control. ¿Por qué dice que lo cumplimos? Vamos a recordar rápidamente la definición de error. Error es la diferencia entre lo que quiero y lo que tengo. Si el error es cero, significa que ya no hay diferencia entre lo que quiero y lo que tengo, es decir, ya cumplí con mi objetivo de control. No sé si hasta aquí se está entendiendo por qué se desea que sea cero. Básicamente, cuando nosotros decimos que tenemos que el error es cero, significa que ya llegamos, que ya conseguimos lo que estábamos buscando y así debe permanecer. Ahora, la acción derivativa, como pueden ver, es una aproximación de la derivada. Si nosotros le agregamos un límite de manera que t se haga tendiendo a cero, pues es básicamente la definición de la derivada. Y básicamente esta pendiente, algunos decían que era predictiva, y en efecto nos ayuda a hacer una proporción más de la acción de control, la cual nos va a ayudar a contrarrestar o así que perturbaciones rápidas. ¿Por qué? Porque si de pronto, ya lo decía este Jorge, ¿no? Entraba una caja que era mucho más pesada, ¿qué va a pasar con el error? Se va a disparar arriba, ¿no? Porque de pronto el motor ya no está reaccionando tan bien y el error se empieza a disparar. Es decir, la diferencia entre lo que quiero y lo que tengo de pronto se hace abruptamente más grande. Entonces ahí entra la acción derivativa. Si de pronto esa abruptez con la que cambia el error es grande, lo ideal sería que yo respondiera con la misma agresividad.
Y con eso, ¿cómo lo consigo? Con la acción derivativa. Con esa acción derivativa yo soy capaz de frenar deficientemente esas pequeñas perturbaciones que nacen así con una pendiente muy agresiva. O en términos prácticos, una pendiente agresiva es un cambio repentino brusco. Insisto, es una perturbación, es algo que nosotros o no se está considerando de inicio, porque pues es algo ajeno al controlador, pero sí lo estamos preparando para que pueda responder adecuadamente. Ya lo decía, esa es una forma de calcularlo. Esa es básicamente la diferencia del error actual, menos el error anterior, dividido sobre el tiempo de muestreo. Y de acuerdo con la definición de la derivada, como podemos observar, entre el periodo de muestreo sea más pequeño, pues mejor, ¿no? Porque nos va a dar una pendiente pues mucho más similar a la definición original de derivada. Entonces, no sé si con esto tengan alguna duda, espero que haya quedado un poco mejor explicado toda esta parte del control PID. Listo, chicos, llegó el momento. Ahora mismo les voy a enviar el link del libro que platicamos al inicio de la sesión, que es este, ¿sí? Ya les expliqué al inicio de la clase que es un libro muy interesante, es un diccionario visual de álgebra que les puede servir como base. Si de repente andan tambaleando en algunas cositas, es un libro excelente, ¿no? Y también les vamos a regalar más libros en el grupo de WhatsApp, pero esto nada más es para los que se conectaron hoy. Listo, ahí va el link para que lo puedan ver y descargar. ¿Listo? Que lo disfruten. Y sí, tenemos un curso completo de control digital. Aquí está el temario, miren. Ya les envié también el link del temario. Se los vuelvo a enviar por cualquier cosa. El temario de nuestro curso completo de control. El diferenciador es que vamos a ver PID con justificación industrial, control por modelo interno IMC, con sello técnico del curso, proyectos integradores por módulo, validación experimental y hardware accesible con aplicaciones transferibles a entornos industriales. ¿Sí? Van a también trabajar con Python y MATLAB para algunas prácticas. No se limita a ajustar ganancias, se enseña a pasar del fenómeno físico a una solución de control digital justificable y portable. ¿Ok? Trae justificación matemática sólida, ¿ok? Ahí pueden ver cada módulo en qué consiste. Y, ¿qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, al final van a poder aplicar esto. Mucho de esto lo va a ver en el mismo curso. Va a depender también cómo la dinámica que tengan con los instructores, en este caso el Inge Gustavo y un servidor. Pero esto se puede aplicar, por ejemplo, a motores DC. ¿Para qué problema de control? Velocidad, posición y perturbación de carga, que es lo que explicamos hoy. También para planta térmica, regulación lenta con inercia, red, RC y BOC, dinámica eléctrica y respuesta rápida, y para iluminación. ¿Sí? ¿Qué problema de control? Integración, ruido, saturación. ¿Qué aplicaciones industriales tiene esto en el motor DC? Pues bandas transportadoras, como vimos en la clase de hoy, ventiladores, actuadores, servomecanismos, ¿no? Planta térmica, bueno, horno, secado, climatización, control térmico. El red RC o BOC, fuentes conmutadas, electrónica de potencia, acondicionamiento, y en cuanto a iluminación, tanques, dosificación, iluminación controlada. Entonces, por si tenían la duda, bueno, ¿y esto dónde se aplica? Ah, no se está viendo la pantalla. Híjole. Una disculpa. Ahí está. Ahora sí. Esta es la tablita que les estaba yo leyendo. Miren, motor DC, planta térmica, red RC, nivel de iluminación. ¿Ok? Aquí están los problemas de control de cada uno y aplicación industrial, ¿ok? De cada uno, ¿no? Por ejemplo, para el motor DC, bandas transportadoras, ventiladores, actuadores, servomecanismos. Para planta térmica, horno, secado, climatización, control térmico. Para RC, por ejemplo, fuentes conmutadas. Para iluminación, pues tanques, dosificación, iluminación controlada. Entonces, son problemas son reales que hay en la industria que con el control digital podemos solucionarlo. Entonces, todo esto lo vamos a ver en el curso. Todo esto lo vamos a ver en el curso. Que obviamente están invitados a inscribirse. Formalmente inicia hasta el siguiente domingo. Yo ahorita me voy a conectar con los alumnos que ya están inscritos para dar algunas indicaciones, para que cualquier problema técnico que tengan y también para explicar la dinámica de la plataforma de alumnos, ¿ok?
pero realmente ya la clase, digamos que bueno, sería la segunda clase porque hoy tuvimos las bases. Realmente, bueno, hoy sí hubo clase técnicamente, solamente que la invitación fue abierta al público general para ver lo que es las bases, para entender qué es el control y por qué se necesita, ¿no? Pero ya digamos que formalmente se inicia el siguiente domingo, ¿no? Entonces, y bueno, sí, que mi controlador se va a utilizar, pregunta Luis. Vamos a utilizar STM32, de hecho el F411, para ser más específicos, que trae, ¿qué creen? FPU, ¿sí? Unidad de punto flotante. Eso ya sería tema para otra plática, pero bueno, esto ya trae un acelerador por hardware para todos esos cálculos computacionales que hablamos. Bueno, nos ayuda muchísimo. Como les comenté, no es lo mismo querer hacer esto con un PIC16F que con un STM32 con unidad de punto flotante. Sí, estamos hablando de una diferencia abismal. Y aparte le vamos a incluir un programador, ya en el precio está incluido un programador, porque, bueno, ahí les va a explicar más a detalle el instructor Gustavo, pero la idea es que también puedan hacerlo, en el curso van a ver cómo hacerlo tanto con Arduino, en el STM32, y también cómo hacerlo con el SDK oficial de ST Electronics, ¿sí? Se me fue ahorita el nombre. ST Microelectronics, perdón, se me borró ahorita, ¿sí? ST Microelectronics, ¿ok? Que es el ST Cube, ¿no? Se llama. Sí, efectivamente, así se llama el STM32 Cube. Ajá, bueno, exacto, STM32 Cube, el IDE, ¿no? Entonces lo van a ver tanto como Arduino, entonces van a aprender a cambiarle aquí el firmware para que puedan trabajar con Arduino y también puedan trabajar con el IDE oficial de STM Microelectronics, ¿no? O ST Microelectronics, que es lenguaje C y quizás algo de C++. Entonces, está muy completo, ¿no? Está muy completo. Entonces, respecto al hardware, es ese. ¿De acuerdo? Sí, se está grabando la sesión y se les va a enviar por el grupo, se les va a enviar, ¿cómo se llama? El link para que lo vean. A ver si gustas contestar esta pregunta. Armando pregunta, Armando es también alumno de nosotros. A ver, Gustavo, si puedes de repente aconsejar un poquito. Dice, ¿qué habilidades, proyectos o pasos recomiendan para encontrar un trabajo relacionado con sistemas embebidos, firmware o hardware? Ok. Básicamente, en lo que nos ayuda a esta parte, pues es el control de todos los periféricos. Ahora sí que creo que en la plataforma hay bastantes cursos que los pueden capacitar para todo lo que se necesita respecto a protocolos de comunicación, a poder hacer, ahora sí que la depuración de un proyecto. Y bueno, proyectos hay variados, ¿no? El control PID es un plus que les da a ustedes porque pues ahora pueden hacer una aplicación industrial, ¿no? Entonces, con esta aplicación industrial, ustedes ya tienen tanto la parte de desarrollo de software, pero además tienen las herramientas matemáticas para dar soporte, ¿no? Si se trata de un controlador, ustedes ya saben cómo funciona, ya saben cómo migrar código. Ahora lo que simplemente pueden hacer es utilizar los conocimientos que adquirieron para construir una plataforma propia, una solución propia, o por qué no, los algoritmos de control de identificación. Realmente en la industria se hace el mismo procedimiento, simplemente que ya no se llama microcontrolador, ¿verdad? Ya se llama PLC o una tarjeta en particular, ¿no? Depende del fabricante. Pero básicamente la metodología, el proceso son los mismos. Entonces les va a servir de ambas maneras, ¿no? Si quisieran hacer un emprendimiento o quisieran sumarse a esa parte industrial, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Por ahí preguntan los requerimientos. Miren, bases de álgebra, ¿sí? No tienen que ser expertos en álgebra, bases. Ya ahorita, de hecho, por eso fue la clase. Ya ustedes vieron que por ejemplo, para la parte integral es una sumatoria. Y aquí creo que todos saben sumar y acumular, ¿verdad? Si yo les digo 1 más 1, todos saben que es 2. Y después les digo y más 3, pues ya saben que ya traíamos acumulado un 2, más 3 es 5. Entonces,
Eso al final eso es la integral, ¿no? Pero bueno, van a ver cosas más, van a ver en el curso obviamente cosas más complicadas que eso, quizás exageré mucho, ¿no? Entonces, bueno, un poco de bases de álgebra, cálculo y programación básica. No tienen que ser expertos en programación. No tienen que dominar C y C++ de manera muy avanzada, ¿no? Con que ya hayan trabajado. Ahora bien, si me dicen, oye, instructor, nunca en mi vida he programado un microcontrolador, no tengo ni idea cómo encender un LED, no tengo ni idea qué es un ADC, no tengo ni la mínima idea de qué es un PWM, nunca he programado un microcontrolador para encender un LED. Bueno, entonces ahí sí les diría, primero aprendan, lean un libro, o vean un video en YouTube o compren un curso de cómo programar un microcontrolador desde cero. ¿Sí? Ahí sí les diría, o no tienen ni idea de qué es la electrónica digital, no saben ni qué es un 0 y un 1. Bueno, sí necesitan primero otro camino, ¿no? Pero si ya tienen algún antecedente, por muy básico que sea, con microcontroladores, yo creo que sí lo pueden tomar, se pueden poner al día con algunas dudas y lo pueden tomar, ¿no? Entonces, nociones elementales de electrónica y de microcontroladores, es lo que yo les decía, nociones elementales, ¿sí? Deseable manejo introductorio de software de cómputo científico como Python o MATLAB, ¿sí? Porque algunas cosillas ahí las pueden hacer con Python y MATLAB, algunas, entonces está interesante. Python es un lenguaje muy sencillo, muy, muy sencillo, entonces ese lo pueden igual ir aprendiendo paralelamente a este curso, ¿no? Entonces, sí, algunas cuestiones como filtros se van a ver con DCPIC también, Axel, así es. Y sobre la transformada Z, estoy re mal ahí, nos dice Aldo. Sí, es un tema muy interesante, por ahí lo van a ver en el curso también. Ahí el Inge, Gustavo, a ver si nos puedes apoyar para que esas clases queden muy bien explicadas, las del transformada Z, por qué lo necesitamos en el mundo discreto, ¿sale? Entonces, si no les interesa la parte matemática, no se preocupen, se la saltan en el curso ya, se van directamente a lo práctico, eso es lo de menos. Entonces, bueno, ya tienen el libro, todos pudieron acceder al libro de álgebra. ¿Todo bien? Les vuelvo a mandar el link por los que de repente no lo tenían. Ahí está el link del libro. ¿Sale? Para que lo descarguen y les vamos a estar mandando más recursos gratuitos en nuestros canales. Síganos en Instagram, por favor. Instagram Dignal Electronics. Caray. Creo que hay algunas preguntitas que por ahí siguen. Voy a darme el tiempo de contestarlas mientras, por favor, Jorge. Sí, claro. Nada más voy a desactivar la grabación para que ya no quede tan larga y nos quedamos, no hay problema. Y recuerden que los que ya están inscritos al curso, ahorita mismo ya tenemos grupo de WhatsApp, tanto por el grupo como por el grupo como por correo, les vamos a enviar indicaciones, ¿sale? Muy bien.